Hola amigos y amigas del canal, el día de hoy les llevaremos 5 datos que tal vez no conozcas de Maximiliano de Hamburgo. Te hablaré de su vida y no tanto de lo que ya todos conocemos, con lo cual se formó y terminó siendo emperador de México. Así que, empezamos. Número 1. Su vida no fue fácil. Durante su infancia, Maximiliano padecía constantemente de mala salud. Tendía a resfriarse debido a la poca calefacción de las habitaciones del Palacio Imperial de Hofburg, la residencia del emperador austriaco. Maximiliano nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn, ubicado en las cercanías de Viena, capital de Austria. Fue el segundo hijo de los archiduques Francisco Carlos de Austria y Sofía de Baviera. Además fue nieto por línea paterna del emperador reinante Francisco I de Austria y hermano menor del futuro emperador Francisco José I. Su nombre secular era Fernando Maximiliano José María. Fernando se lo pusieron al homenaje al emperador Fernando I de Austria, que era padrino y tío paterno de él. Maximiliano en honor al rey Maximiliano I de Baviera, que pues era abuelo materno, y José María como un nombre de tradición católica. Sofía declaraba que entre todos sus hijos, él era el más cariñoso, mientras que describía a Francisco José I como precozmente ahorrativo. A Maximiliano lo calificó como de naturaleza más soñadora y derrochadora. El tío de Maximiliano, Fernando II de Austria, había gobernado desde 1835. Maximiliano y Francisco José eran muy cercanos, al punto que ambos solían burlarse de su tío, considerándolo intelectualmente deficiente. A cargo del mariscal Józef Radewski, Maximiliano, recién cumplidos los 13 años, en 1845, recogió junto a Francisco José los reinos de la península itálica. Número 2. Los análisis de su personalidad, pues son demasiado opuestos. De France presentaba a Maximilian como menos dotado de talento y de carácter más complejo que su hermano mayor, mientras que Sondhaus indica, por el contrario, que a menudo había eclipsado a su hermano desde la infancia y que este último parecía en comparación más aburrido y con menos talento. Maximiliano a los 18 fue descrito como atractivo, soñador, romántico y delitante. Por otra parte, en sus sentimientos nunca tuvo suerte con sus damas que se enamoró. En 1850, Maximiliano se enamoró de la condesa Paula von Linden, hija del embajador de Württemberg en Viena. Sus sentimientos fueron recíprocos, pero debido al menor rango de la condesa, Francisco José puso fin a este idilio, enviando a Maximiliano a Trieste para familiarizarlo con la marina austriaca, en la más tarde, haría su carrera. Maximiliano se embarcó en la corbeta Pulcain para un breve crucero por Grecia. En octubre de 1850 fue nombrado teniente de marina. A principios de 1851 realizó otro viaje, ahora a bordo del SMS Novara. Este viaje lo llevó en particular a Lisboa. Allí conoció a la princesa María Amelia de Braganza, de 19 años, única hija del difunto emperador Pedro I de Brasil, y que era descrita como hermosa, piadosa e ingeniosa, y de una educación refinada. Ambos se enamoraron. Francisco José y su madre autorizan un posible matrimonio. Sin embargo, en febrero de 1852, María Amelia contrajo escarlatina. Con el paso de los meses su salud empeoró antes del brote de tuberculosis.
Sus médicos le aconsejaron que se fuera de Lisboa a Madeira, a donde llegó en agosto de 1852. A finales de noviembre se perdió toda esperanza de recuperar su salud. María Amelia murió el 4 de febrero de 1853, lo que provocó en Maximiliano un profundo dolor. Número 4. En mayo de 1856, Francisco José, sí, su hermano, le pidió a Maximiliano que regresara de París a Viena con una escala en Bruselas para visitar al rey de los belgas, Leopoldo I, ya que tenía algo planeado. El 30 de mayo de 1856 llegó a Bélgica, donde fue recibido por el Felipe de Bélgica, hijo menor de Leopoldo I. Acompañado por los príncipes de Bélgica, visitó las ciudades de Tournai, Cortiquet, Brujas, Gante, Amberes y Charleroi en Bruselas. Maximiliano conoció a la hija única del rey y de la difunta reina Luisa de Orleans, la princesa Carlota de 16 años, que inmediatamente cayó bajo su encanto. Leopoldo I, al percatarse de dichos sentimientos, le sugirió a Maximiliano que pidiera su mano. Siguiendo su consejo, él aceptó. Por otra parte, lejos de la futura boda, Austria consiguió en el Congreso de Viena la adquisición del reino de Lombardía-Veneto para la Casa de Habsburgo. El 28 de febrero de 1857, Francisco José nombró oficialmente a Maximiliano virrey de Lombardía-Veneto. En realidad, tras aceptar el matrimonio con la princesa belga, no pareció mostrar entusiasmo ni señales de estar enamorado. Negoció amargamente la dote de su prometida. Y mientras continuaban las complejas transacciones financieras entre Viena y Bruselas, con vistas al matrimonio, el rey Leopoldo solicitó que se redactara un acto de separación de bienes para proteger los intereses de su hija. Carlota, que estaba poco preocupada por el arreglo de aquellas consideraciones puramente materiales, declaró: sí, como está en cuestión, el archiduque fue investido con el virreinato de Italia. Eso sería encantador, eso es todo lo que quiero. El compromiso se concluyó formalmente el 23 de diciembre de 1856. El 27 de julio de 1857, Maximiliano y Carlota se casaron en el Palacio Real de Bruselas. Distinguidas casas reinantes en Europa asistieron al evento, incluido el primo político de Carlota y esposo de Victoria del Reino Unido, el príncipe consorte Alberto. La alianza matrimonial aumentó el prestigio de la reciente dinastía belga, que se aliaba una vez más con la Casa de Habsburgo. Número 5. José Francisco I lo eligió personalmente como virrey y luego como gobernador. El 6 de septiembre de 1857, Maximiliano y Carlota hicieron su entrada en Milán, capital de Lombardía-Veneto. Durante su estancia allá, la pareja habitó al Palacio Real de Milán y en ocasiones la Villa Real de Monza. Como gobernador, Maximiliano vivió como un soberano rodeado por una imponente corte formada por chambelanes y mayordomos. Era una persona liberal, hizo muchísimas cosas y mejoró el bienestar de sus gobernantes, pero esto no le gustó ni a José Francisco ni a los italianos, aunque ustedes no lo crean. Políticamente, el archiduque estuvo muy influido por las ideas progresistas del momento. Su nombramiento al virreinato en sustitución del viejo mariscal Joseph Radetsky respondió al creciente descontento de la población italiana por la llegada de una figura más joven y liberal
La elección de un archiduque, hermano del emperador de Austria, tendía a fomentar una cierta lealtad personal a la casa de Habsburgo. Esto a la población y obviamente a los que estaban en las posiciones altas no les gustaba. Pero Maximiliano y Carlota seguían sin obtener el éxito esperado en Milán. Carlota hizo todo lo posible por ganarse las simpatías de su gente, hablando en italiano, visitando instituciones benéficas, inaugurando escuelas, muchísimas cosas. Llegó a vestirse como una campesina lombarda para seducir a los italianos. En la Pascua de 1858 vestidos con ropas ceremoniales. Maximiliano y Carlota caminaron por el Gran Canal de Venecia. A pesar de todos los intentos realizados por la pareja, los sentimientos antiaustriacos, que era lo principal para los italianos, crecieron rápidamente entre la población italiana. Aunque, siendo oficialmente el virrey, la autoridad de Maximiliano quedaba limitada ante los soldados del Imperio austriaco, opuestos a cualquier tipo de reforma liberal. Maximiliano fue a Viena en abril de 1858 para pedirle a Francisco José que concentrara personalmente los poderes administrativos y militares, mientras seguía con una política de concesiones. Su hermano rechazó aquella solicitud y lo obstaculizó para liderar una política más represiva. Maximiliano terminó de derrumbarse cuando sus distintos proyectos para mejorar el bienestar de la población tuvieron que ser abortados. A su vez, aquellos intentos de bienestar eran contrarios a la posición en Austria, que combatía a cualquier elemento que perturbara su programa unitario. Francisco José consideraba a Maximiliano demasiado liberal y derrochador con sus reformas y demasiado indulgente con los rebeldes italianos, por lo que lo obligó, pues, a, sí, a renunciar a su cargo, mismo que ocurrió el 10 de abril de 1859. La dimisión fue recibida por las altas clases muy bien, con satisfacción, con un importante actor de la unificación italiana, Camillo Cavour, que declaró: en Lombardía, nuestro enemigo más terrible era el archiduque Maximiliano, joven, activo, emprendedor, que se entregó por completo a la difícil tarea de conquistar a los milaneses y que iba a triunfar. Nunca las provincias lombardas habían sido tan prósperas y tan bien administradas. Pero gracias a Dios, el buen gobierno de Viena intervino y, como de costumbre, aprovechó sobre la marcha la oportunidad de cometer una locura, un acto descortés, el más fatal para Austria, el más ventajoso para Piamonte. Lombardía ya no podía escapar de nosotros. Y principalmente, ya no tendremos ideas liberales. Número 5. A pesar de sus buenas ideas, sus buenos propósitos, y en su vida personal siendo una persona tan carismática, su destino siempre fue en desgracia. Cuando el 26 de abril de 1859 Austria le declaró la guerra al rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, siendo conocida posteriormente como la Segunda Guerra de Independencia Italiana o Guerra Franco-Austriaca, Cerdeña salió victoriosa en la guerra gracias al apoyo dado por Napoleón III, resultando como un golpe para las relaciones entre Francia y Austria. El conflicto terminó con el Tratado de Villafranca el 11 de julio de 1859, que volvió a amistar a Napoleón III y Francisco José. En cuanto a Venecia, durante su encuentro en Villafranca, Napoleón III propuso al emperador austriaco crear un reino veneciano independiente, al frente del cual se colocaría Maximiliano y Carlota. Pero Francisco José se negó a la idea categóricamente. Haciendo esta acción,
que Napoleón III pensara para Maximiliano otro plan, que era colocarlo en México. Y cómo sería esto, lo estimaba. Creía en él. Creía que era una persona leal. Es más, lo quería más que su propia familia. Su familia de Maximiliano, ¿eh? Y sabía que le iba a ser leal. Y esperó el momento adecuado. Mientras tanto, Maximiliano y Carlota se embarcaron en un viaje a bordo del yate Fantasía que los llevó a Madeira en diciembre de 1859, el mismo lugar donde la princesa María Amelia de Brasil había muerto 6 años antes. Allí, Maximiliano fue presa de los lamentos melancólicos, diciendo: veo con tristeza el valle de Machico y la amable Santa Cruz, donde hace 7 años habíamos vivido momentos tan dulces, 7 años llenos de alegrías, fructíferos en pruebas y amargas desilusiones. Pero una profunda melancolía se apoderaba de mí cuando comparo las dos épocas. Hoy ya siento fatiga, mis hombros ya no son libres y ligeros. Tienen que soportar el peso de un pasado amargo. Es aquí donde murió la única hija del emperador de Brasil, una criatura consumada. Dejó este mundo imperfecto como un puro ángel de luz, para volver al cielo, su verdadera patria, dando siempre a conocer quién fue su amor verdadero, de Maximiliano. Mientras tanto, Maximiliano y Carlota se embarcaron en un viaje a bordo del yate Fantasía que los llevó a Madeira en diciembre de 1859, el mismo lugar donde la princesa, pues María Amelia de Brasil, había muerto 6 años antes. Después de mucho tiempo, a bordo de Fantasía, Maximiliano zarpó desde las costas brasileñas hasta llegar a Funchal, donde se reencontró con Carlota para regresar a Europa. Realizaron una escala en Tetuán, Marruecos, en donde arribaron el 18 de marzo de 1860. Ya en Lockroom, Maximiliano dejó a su esposa deprimida allí, mientras escapó a Venecia, en donde se sabe que le fue infiel, pero incluso aquella vida lo cansó rápidamente. Transcurrieron los meses y Maximiliano regresó al castillo de Miramar, donde Carlota regresaría más tarde. Habitarían juntos este lugar casi 4 años más. Carlota le pintó a su familia un retrato idílico de su matrimonio en el exilio dorado, pero forzado, contrario a la realidad en la que el alejamiento entre los cónyuges eran pues muy marcados, y su vida marital se había reducido a prácticamente nada. Mientras tanto, en Francia, Napoleón III planeó ofrecer la corona imperial mexicana a Maximiliano, que conocía personalmente y cuyas cualidades apreciaba, como les había comentado. Esta estima era recíproca, como ya se había demostrado por su visita a París en 1856 con el Partido Conservador Mexicano. En julio de 1862, Napoleón III citó directamente el nombre del archiduque Maximiliano como candidato, especialmente porque él estaba ya familiarizado con América por sus anteriores visitas al Imperio de Brasil, la única gran monarquía en el continente. Tras la derrota republicana en México, los conservadores pactaron que se restauraría el tradicional sistema de gobierno en el Imperio mexicano, con lo que se encomendó al Partido Conservador una búsqueda por encontrar un príncipe europeo que cumpliera con ciertas aptitudes para gobernar un territorio tan complejo como lo era México, pues se pedía que fuera católico y además que respetara las tradiciones de la nación, cosa que habían incumplido los gobiernos republicanos, según ellos, debido a las leyes de reforma. Principalmente el cambio radical
con la Iglesia-Estado. El 21 de julio de 1864 se formó la Junta Superior de Gobierno, también llamada Asamblea de Notables o Junta de los 35, por sus números de integrantes, siendo su presidente Teodosio Lares, asignado por Frédéric Fauré, ministro plenipotenciario de los franceses. Durante varios meses se discutió sobre posibles candidatos, entre los cuales también se encontraba Enrique de Borbón, duque de Sevilla. Pero, finalmente, como les comenté, Napoleón III volvió a decidir y a proponer formalmente a Maximiliano, debido a que cumplía los requisitos al 100%. Y bueno, amigos, lo que sigue es otra historia, que se las daremos próximamente en nuestro México a través de su historia. Los esperamos en otro video. Ya saben, yo soy Angie G. Los esperamos aquí en su canal de México a través de su historia. Si ustedes gustan algún tema en particular, alguna sugerencia, comentarios, ya saben, estamos ansiosos de leerlos. Y si te gustó el video, por favor, comparte, suscríbete si no lo has hecho y regálanos un me gusta. Nos ayuda muchísimo. Cuídense mucho, por favor, y hasta la próxima. ¡Chao! Hola, suscríbete. Chao.